Dicen que en los pueblos donde el polvo nunca se asienta del todo, las palabras pesan más que las balas. Aquella tarde, cuando el sol se colgaba bajo y rojo como una advertencia, la viuda salió al porche con un vestido negro que parecía tragarse la luz y lanzó la frase que partiría el pueblo en dos: si eres un vaquero de verdad, monta mi semental. No lo dijo como invitación. Lo dijo como desafío. Y el silencio que siguió fue tan denso que hasta los caballos dejaron de resoplar. Nadie ignoraba a la viuda. Nadie podía. Desde que enterró a su marido y cerró la puerta de su rancho, el lugar se volvió un punto ciego en los mapas y un imán para los rumores. Decían que su semental, un alazán oscuro, nervio puro, ojos de tormenta, no aceptaba riendas ajenas. 25 hombres lo habían intentado. 25 hombres habían besado el polvo. Algunos se fueron cojeando. Otros, humillados. Uno juró que el caballo entendía palabras y elegía a quien quebrar. Ella los había visto caer a todos con la misma calma con la que se sirve el café frío. No había risa en su boca, ni desprecio, solo una paciencia afilada, como si esperara algo que aún no había llegado. El pueblo aprendió a contar los fracasos como se cuentan las campanadas, con una mezcla de morbo y alivio por no ser el siguiente. El 26º llegó sin anuncio. No tenía nombre en los corrillos ni historia en las cantinas. Era flaco, de hombros gastados, y llevaba el sombrero bajo, como quien no quiere que le miren los ojos. Nadie apostó por él. Nadie le advirtió. Caminó hasta el rancho con el paso de quien no tiene prisa porque tampoco tiene a dónde volver. La viuda lo midió desde el porche. No le pidió nada. No levantó la voz. Solo señaló el corral con un gesto mínimo. El semental golpeó el suelo con una pezuña, impaciente, como si ya supiera. El hombre se acercó despacio, sin alargar la mano, sin demostrar hambre ni miedo. Se detuvo a 1 metro, respiró el polvo y dijo algo tan bajo que ni el viento lo oyó. Cuando apoyó el pie en el estribo, el pueblo contuvo el aliento desde la distancia. El alazán tensó el lomo, giró la cabeza, enseñó el blanco del ojo. 25 recuerdos temblaron en el aire. Pero el hombre no tiró de las riendas. Se acomodó como quien entra en una casa prestada y promete no romper nada. El caballo dio un salto seco, luego otro, y otro más, probando límites. El jinete se movió con él, no contra él. No hubo fuerza, hubo escucha. La carrera cruzó el campo como un rayo. Polvo, sudor, un relincho largo que sonó a risa o a desafío, nadie supo. Cuando regresaron, el alazán estaba cubierto de espuma y el hombre sonreía apenas, con esa sonrisa que no pide aplausos. No hubo vítores. Hubo algo mejor, incredulidad. La viuda bajó los escalones y se quedó frente a él. Por primera vez desde el entierro, sus ojos cambiaron. No se ablandaron, se afinaron. Le pidió que desmontara. Le pidió que se quedara. No explicó por qué. Él asintió como quien acepta un trabajo y una promesa sin preguntar el salario. La semana siguiente se deslizaron distintas. El rancho respiró. El alazán dejó de romper tablas. El hombre arregló cercas, enderezó clavos torcidos, escuchó más de lo que habló. Por las noches, la viuda se sentaba en el porche y miraba el campo como si contara ausencias. A veces él se acercaba con 2 tazas de café y se quedaban en silencio, compartiendo un tiempo que no reclamaba nombres. El pueblo empezó a inventar historias, como siempre. Que si ella lo había domado con palabras antiguas. Que si él traía mala suerte. Que si el caballo había elegido por ella. Nadie preguntó a los protagonistas. Nadie se atrevió. Había algo sagrado en esa calma nueva. Una tarde, la viuda llevó al hombre hasta el viejo granero, el que nadie abría desde hacía años. La madera crujió como una confesión. Dentro, colgaban arneses viejos, monturas gastadas, y un espejo cubierto de polvo. Ella se detuvo frente a él y, por primera vez, habló del marido. No del final, sino del comienzo. De cómo también había sido un hombre callado. De cómo el caballo lo había aceptado una sola vez, la noche en que todo parecía posible. El hombre escuchó con la cabeza baja. Cuando levantó la mirada, el reflejo en el espejo mostró 2 figuras que no se parecían a nadie del pueblo. Afuera, el viento cambió. El alazán relinchó una vez, largo, como si llamara. La viuda cerró los ojos y respiró hondo.
Dijo que no todos los desafíos buscan ganadores. Algunos buscan testigos. Dijo que el rancho no era una prueba, sino una puerta. El hombre dio un paso, luego otro, y la madera crujió de nuevo. Afuera, el sol se inclinaba, y el polvo se levantó como un telón justo cuando él extendió la mano hacia ella, sin tocarla todavía, esperando una señal que no llegó en palabras sino en la forma en que ella se quedó quieta, permitiendo que el espacio entre ambos se llenara de algo antiguo y nuevo a la vez, y entonces el alazán golpeó la puerta del granero con una fuerza inesperada, como si reclamara su lugar en lo que estaba por empezar. Y el hombre giró la cabeza apenas, consciente de que lo que había ganado no era una apuesta sino una elección, y dio el siguiente paso cuando el sonido del viento se quebró en un susurro que parecía decirle que no todos los caminos se recorren a caballo, algunos se recorren descalzo, sobre tierra que aún guarda calor, y mientras la viuda abría los ojos y lo miraba como si viera por fin algo que había estado esperando sin saberlo, el pueblo, allá lejos, seguía contando historias sin saber que la verdadera apenas comenzaba cuando él apoyó la mano en el marco de la puerta y sintió que el rancho, el caballo y esa mujer le estaban pidiendo lo mismo sin decirlo, y él, por primera vez en mucho tiempo, estuvo a punto de responder cuando el crujido del granero se volvió más profundo, como un latido, y el alazán relinchó de nuevo, más cerca, más urgente, y el hombre dio otro paso, cruzando el umbral mientras la sombra se alargaba y la luz se partía en dos, justo en el instante en que ella susurró su nombre por primera vez y él comprendió que lo que había ganado no se podía devolver, porque ya estaba dentro, y el viento cerró la puerta detrás de ellos con un golpe suave pero definitivo, dejando al mundo afuera. Mientras el silencio se tensaba y el aliento se contenía, y él levantó la mirada para decir algo que nunca había dicho antes, pero las palabras se quedaron atrapadas cuando el alazán volvió a golpear, esta vez desde dentro. Y el hombre se dio cuenta de que no estaba solo, que nunca lo había estado, y que el siguiente movimiento decidiría no solo su destino sino el de todos los que habían mirado sin ver, porque en ese momento, con la luz quebrándose sobre la madera y el polvo cayendo lento, el hombre entendió que montar un semental no era el final de la prueba, sino apenas el principio de algo que exigía quedarse, escuchar, y elegir. Y dio un paso más hacia ella mientras el aire se volvía denso y el tiempo parecía doblarse, esperando que alguien se atreviera a romperlo cuando él tomó aire y empezó a decirle que había algo que debía saber antes de que todo siguiera adelante, algo que nunca había contado a nadie. Y justo cuando abrió la boca para continuar, el sonido de cascos resonó afuera, acercándose rápido, como si el pasado regresara sin pedir permiso, y la viuda apretó los labios, sabiendo que ese ruido cambiaría todo, porque algunos desafíos no se ganan una sola vez. Se vuelven a presentar cuando menos lo esperas, y el hombre, sin apartar la mirada de ella, dejó que la mano le temblara apenas mientras el eco de los cascos se hacía más fuerte, más cercano, marcando el ritmo de lo que estaba a punto de suceder cuando la puerta empezó a vibrar y el polvo cayó en una lluvia fina, y él pensó que había elegido quedarse, pasara lo que pasara, incluso si lo que venía a continuación era la parte de la historia que nadie en el pueblo estaba preparado para escuchar, y dio un último paso. Justo cuando la sombra de alguien se recortó al otro lado de la puerta y una voz conocida, que no debería existir, pronunció el nombre de la viuda con una entonación que heló el aire y lo obligó a comprender que algunas victorias despiertan a los fantasmas, y que ese era el precio que tendría que pagar cuando la madera empezó a abrirse y el sonido del mundo volvió a entrar, rompiendo el silencio en mil pedazos, mientras el alazán se irguió y el hombre sintió que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Porque el verdadero reto, el que nadie había visto venir, estaba a punto de comenzar cuando la puerta se abrió lo suficiente para dejar pasar la luz y revelar una figura que no encajaba en ninguna de las historias contadas hasta ahora, y la viuda dio un paso adelante, sin soltar la mirada, justo cuando el hombre comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una preparación para enfrentar lo que estaba cruzando el umbral en ese instante. Y el alazán relinchó con una fuerza que hizo temblar las paredes, como si reconociera al recién llegado, y el hombre apretó la mandíbula, dispuesto a no retroceder, porque ya no se trataba de probar quién podía montar a quién, sino de decidir quién se quedaría cuando el polvo volviera a levantarse y las verdades empezaran a caer una a una, y en ese instante, con el corazón golpeando como los cascos afuera, el hombre dio un paso más hacia la luz que entraba, listo para enfrentar lo que venía. Incluso si eso significaba perder todo lo que acababa de ganar, cuando la sombra al otro lado habló de nuevo, más cerca, más clara, y el nombre que pronunció no fue el de la viuda, sino el suyo. Dicho con una certeza que le erizó la piel y lo obligó a entender que el pasado nunca se queda quieto, solo
Espera el momento exacto para volver, y ese momento había llegado ahora mismo, cuando la puerta terminó de abrirse y el aire se llenó de polvo, lució una verdad que nadie estaba preparado para aceptar. Porque lo que cruzaba el umbral no venía a montar ningún caballo, venía a reclamar algo que creía suyo, y el hombre, sin apartar la mirada, sintió que todo se detenía justo antes de que alguien dijera la palabra que cambiaría el rumbo de la historia, y el silencio volvió a caer, pesado, expectante, mientras él respiraba hondo y se preparaba para responder, sabiendo que después de ese instante nada volvería a ser igual, porque algunas historias no se escriben con finales, se escriben con decisiones. Y la suya estaba a punto de ser puesta a prueba cuando la figura dio un paso dentro y la luz reveló finalmente su rostro, obligándolo a contener el aliento mientras reconocía algo imposible y, justo cuando iba a reaccionar, el sonido de un disparo lejano rompió el aire y el mundo se sacudió, empujándolo a actuar sin pensar, porque en el oeste, cuando el pasado regresa armado, no hay tiempo para dudar, solo para elegir. Y el hombre eligió avanzar mientras la viuda pronunciaba su nombre con una urgencia nueva, y el alazán se encabritó, listo para correr. Justo en el momento en que todo se puso en movimiento y la historia tomó un giro del que ya no habría regreso cuando él dio el siguiente paso y levantó la mirada para enfrentarse a lo que estaba entrando, sabiendo que lo que sucediera a continuación definiría no solo quién era un verdadero vaquero, sino quién se quedaría de pie cuando el polvo volviera a sentarse y el eco de los cascos se perdiera en la distancia, porque en ese instante, con la puerta abierta de par en par y el pasado respirando frente a ellos, el hombre entendió que había ganado el derecho de quedarse, pero aún tenía que ganarse el de sobrevivir. Y cuando abrió la boca para decir la única frase que podría detener lo que venía, el tiempo pareció estirarse, esperando que alguien se atreviera a romperlo cuando la figura dio otro paso y la luz terminó de caer sobre su rostro, revelando una expresión que lo hizo darse cuenta de que el verdadero desafío nunca había sido montar un semental, sino enfrentarse a lo que estaba a punto de suceder ahora mismo. En ese preciso instante en que todo estaba suspendido y el siguiente movimiento decidiría el destino de todos. La expresión del recién llegado no traía rabia sino una certeza helada, como si hubiera ensayado ese momento durante años. El hombre reconoció esa mirada antes de reconocer el rostro, y cuando por fin lo hizo, el aire pareció encogerse dentro de sus pulmones. No podía ser. Sin embargo, allí estaba, con el polvo pegado a las botas y una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. El pasado no solo había vuelto, había aprendido a esperar. La viuda no retrocedió. Se plantó entre ambos con una quietud que imponía respeto, como si el granero fuera ahora su territorio y nadie pudiera disputárselo. Pronunció el nombre del visitante una sola vez, despacio, probando cada sílaba. Él inclinó la cabeza, apenas, como quien saluda a una vieja conocida sin cariño. Dijo que había seguido el rastro. Dijo que el caballo se escuchaba desde lejos cuando elegía a alguien nuevo. Dijo que algunas cosas no se heredan, se reclaman. El alazán golpeó el suelo con violencia. El hombre sintió la vibración subirle por las piernas. No miró al caballo, miró al visitante. Entendió entonces que no venía por el rancho. Ni siquiera por la viuda. Venía por él. Por la historia que había dejado atrás creyendo que el polvo la cubriría para siempre. El visitante dio otro paso dentro del granero y la luz le dibujó cicatrices viejas en el rostro, mapas de decisiones mal tomadas. La viuda habló de límites. De que ese lugar no aceptaba deudas ajenas. El visitante rió sin sonido y señaló al hombre con el mentón. Dijo que los límites se miden cuando alguien cruza la línea. Dijo que aquel vaquero no había ganado nada todavía. Que montar un caballo no te absuelve. El hombre apretó la mandíbula. Sintió el impulso de responder con los puños, pero recordó el lomo del alazán, la manera en que había escuchado antes de moverse. Respiró. Esperó. Afuera, los cascos se multiplicaron. No venía solo. El granero se llenó de sombras que se estiraban y encogían con el sol. El visitante chasqueó los dedos y uno de los hombres se acercó a la puerta, cerrándola a medias, como para recordar que la salida ya no era sencilla. La viuda no pidió ayuda. Miró al hombre como se mira a alguien a quien se le entrega una verdad sin adornos. Le dijo que eligiera ahora. Que quedarse tenía un precio. Que huir también. El hombre dio un paso hacia el centro del granero. No levantó la voz. Dijo que había dejado de huir hacía tiempo. Que había aprendido a quedarse incluso cuando dolía. El visitante alzó una ceja, interesado.
Preguntó si también había aprendido a pagar. El alazán relinchó, agudo, como si respondiera por él. El visitante se volvió hacia el caballo y, por un segundo, algo parecido al respeto cruzó su rostro. Dijo que ese animal conocía la verdad. Que por eso había aceptado al hombre. La viuda abrió uno de los cofres viejos y sacó una montura gastada. No era la del alazán, era la del marido. La colocó en el suelo entre los tres. Dijo que allí estaba la deuda. Que no se pagaba con sangre, sino con lealtad. El visitante se agachó, tocó el cuero, aspiró el olor antiguo. Dijo que la lealtad es una palabra cara cuando se pronuncia tarde. Se levantó y miró al hombre de nuevo, midiendo distancias. El primer golpe no llegó de frente. Llegó desde el costado, rápido, probado. El hombre lo vio venir y giró el cuerpo, sintiendo el aire pasarle por la mejilla. Respondió sin rabia, con precisión. Los sonidos del granero cambiaron. El crujido de la madera se mezcló con respiraciones cortas. La viuda no gritó. El alazán se encabritó, rompiendo una cuerda. Uno de los hombres afuera juró en voz alta. El visitante sonrió, ahora sí, con dientes. El segundo intercambio fue más duro. El hombre sintió el golpe en las costillas y retrocedió un paso. Pensó en la noche en que había decidido no volver atrás. Pensó en el café frío del porche. En la quietud compartida. Ajustó la guardia. El visitante se acercó demasiado confiado y el hombre aprovechó el impulso, llevándolo contra una viga. El choque sacudió el granero. Polvo cayó como lluvia fina. Una mano ajena buscó intervenir. La viuda alzó la voz por primera vez. Dijo basta. Dijo que ese no era un circo. El visitante levantó la mano, ordenando a los suyos que esperaran. Dijo que necesitaba ver una cosa. Le pidió al hombre que montara. Ahora. Que lo hiciera frente a todos. Que demostrara a quién pertenecía el caballo. El alazán resopló, nervioso, pero no se apartó. El hombre miró a la viuda. Ella asintió una vez, lenta. No había miedo en sus ojos, había decisión. El hombre se acercó al alazán, apoyó la frente en su cuello un segundo. Subió. El caballo se tensó y luego se aquietó, como si reconociera el peso. El visitante dio un paso atrás, evaluando. Dijo que si caía, se iría sin volver. Dijo que si se mantenía, habría trato. El alazán salió disparado dentro del granero, esquivando vigas, levantando polvo. El hombre se aferró con el cuerpo, no con las manos. Sintió el ritmo. Escuchó. El visitante observó sin parpadear. Los hombres afuera murmuraron. La viuda cerró los ojos un instante. El caballo giró, frenó, volvió a arrancar. El hombre aguantó. No hubo victoria todavía. Hubo equilibrio. Cuando el alazán se detuvo, sudado y firme, el silencio volvió a caer. El visitante aplaudió una vez, seco. Dijo que ahora sí podían hablar. Se acercó, bajó la voz. Dijo que el pasado no se borra, se negocia. Dijo que había un nombre que aún no se había dicho. El hombre desmontó despacio. Sintió la mirada de la viuda en la espalda. El visitante se inclinó hacia él y susurró una verdad que le tensó el estómago, una pieza que no encajaba en ninguna versión conocida. Y el hombre entendió que lo que venía no sería un final sino una cadena de decisiones encadenadas, porque cuando el visitante dio media vuelta y ordenó abrir la puerta del todo, la luz inundó el granero y reveló algo más allá, algo que nadie había visto llegar, y el hombre dio un paso hacia adelante para ver mejor justo cuando la viuda inhaló con fuerza. Reconociendo también aquello que avanzaba, y el alazán relinchó de nuevo, inquieto, como si supiera que el siguiente movimiento exigiría algo más que coraje, algo que el hombre aún no estaba seguro de poder entregar. Y aún así avanzó, porque quedarse significaba mirar de frente lo que estaba entrando ahora mismo. Y el polvo volvió a levantarse mientras las sombras se reordenaban y la historia seguía empujándolos hacia adelante sin darles tiempo a pensar, solo a actuar, cuando la figura al fondo se acercó lo suficiente para que el visitante bajara la cabeza y el hombre sintiera que el suelo cambiaba bajo sus botas, anunciando que nada de lo que había ocurrido hasta entonces había sido lo más difícil. La figura avanzó desde la luz con un paso que no buscaba permiso. No llevaba arma visible, pero su presencia tensó el aire como si la trajera escondida en la voz.
El visitante dejó de sonreír. La viuda dio un paso atrás, no por miedo sino por reconocimiento. El hombre sintió un peso nuevo en el pecho, no era amenaza, era consecuencia. Aquello que se acercaba no venía a discutir versiones, venía a cobrar silencios. Cuando la luz le dio de lleno en el rostro, el hombre entendió por qué el suelo parecía inestable. Era alguien que no debía estar allí, alguien que pertenecía a una decisión enterrada. El visitante murmuró un nombre que no se decía desde hacía años, y la madera del granero crujió como si protestara. El alazán bajó la cabeza, inquieto, olfateando algo antiguo. La figura habló sin elevar la voz. Dijo que había seguido huellas que nadie quiso borrar. Dijo que los pueblos pequeños tienen memoria larga y manos cortas. Miró al hombre y preguntó si había aprendido a quedarse también cuando quedarse significaba perderlo todo. La pregunta no buscaba respuesta inmediata. Buscaba medir. El hombre pensó en la primera noche en el rancho, en el viento cerrando la puerta, en la manera en que el silencio podía ser un acuerdo. Dio un paso al frente. No negó nada. Dijo que había errores que se pagan viviendo. La figura inclinó la cabeza, evaluando esa frase como quien prueba el filo de un cuchillo. El visitante se aclaró la garganta, incómodo por primera vez. Dijo que no era el trato. Dijo que aquello se estaba saliendo del marco. La viuda levantó la mano. Su voz cortó el murmullo. Dijo que el marco lo ponía la tierra. Que nadie cruzaba ese granero sin aceptar lo que saliera de allí. La figura asintió. Se acercó a la montura del marido, la tocó con cuidado. Dijo que había promesas hechas en noches largas. Dijo que no todas se rompieron por cobardía, algunas se rompieron por supervivencia. Miró al hombre con algo parecido a compasión, lo que dolía más que el desprecio. Afuera, los hombres del visitante se movieron inquietos. Uno escupió al suelo. El visitante dio una orden corta para que se quedaran quietos. No quería testigos extra. Quería claridad. Dijo que había venido a cerrar una puerta, no a abrir 10 más. El hombre notó que el visitante ya no mandaba del todo. Algo había cambiado de mano sin que nadie lo anunciara. La figura dio media vuelta y caminó hacia la puerta abierta. El sol le dibujó una sombra larga que se extendió hasta los pies del hombre. Dijo que la prueba no había terminado. Dijo que el caballo no era el centro, solo el espejo. Que ahora había que ver quién se sostenía cuando el polvo dejara de ser excusa. Afuera, el campo parecía contener la respiración. El alazán dio un paso adelante, como llamado. El hombre lo siguió sin pensar. La viuda se colocó a su lado. El visitante se quedó atrás, observando, calculando pérdidas. La figura se detuvo en el límite del sol y señaló el horizonte. Allí, a lo lejos, se levantaba una columna de polvo distinta, más lenta, más pesada. Dijo que eso no venía por el rancho, venía por el nombre. Por el suyo. El hombre tragó saliva. Entendió que había historias que no se quedan quietas cuando uno decide cambiar. La figura explicó sin adornos. Alguien había hablado, alguien había contado lo que no debía. No para vengarse, sino para salvarse. El visitante masculló una maldición. La viuda apretó los labios. El alazán resopló, percibiendo la tensión como un temblor bajo la piel de la tierra. El hombre preguntó cuánto tiempo. La figura respondió que el tiempo no era suyo. Que podía ser hoy o mañana. Que el oeste no avisa 2 veces. El visitante dio un paso adelante y ofreció un trato nuevo, más caro. Dijo que podía desviar la columna de polvo. Dijo que tenía hombres, rutas, silencios comprados. Miró a la viuda como quien ofrece protección a cambio de algo que no se nombra. La viuda no respondió de inmediato. Miró el campo, el rancho, el granero que había vuelto a latir. Dijo que ya había pagado suficiente por silencios ajenos. Dijo que no se negociaba con lo que se ama. El visitante frunció el ceño. No estaba acostumbrado a perder terreno sin disparar. La figura observó a ambos, paciente. El hombre sintió una claridad rara. No calma, claridad. Dijo que si venían por él, saldría a encontrarlos. Dijo que no arrastraría el rancho a una guerra que no había elegido. La viuda lo miró con una dureza nueva, no de rechazo, sino de orgullo herido. Le dijo que quedarse también era pelear desde dentro.
Que huir hacia adelante seguía siendo huir. El alazán golpeó el suelo, firme. El hombre entendió el mensaje. No era hora de irse solo. La figura asintió, satisfecha. Dijo que entonces habría condiciones. Que no habría emboscadas ni disparos por la espalda. Que el encuentro sería a la vista de todos, donde la tierra no pudiera mentir. El visitante bufó, pero no protestó. Sabía reconocer cuando el tablero había cambiado. Se acordó un lugar. Un llano abierto, al borde del arroyo seco. El sol aún estaba alto, pero ya inclinándose. El tiempo se comprimió. Los hombres empezaron a moverse, a preparar caballos, a murmurar planes. El visitante se acercó al hombre y le habló bajo. Dijo que todavía podía retirarse. Que no todos los errores merecen un final heroico. El hombre lo miró sin odio. Dijo que no buscaba héroes. Buscaba quedarse. La viuda tocó el brazo del hombre, breve, firme. No dijo nada. No hacía falta. El alazán fue ensillado con manos seguras. La montura vieja quedó en el granero, esperando. La figura montó su caballo y tomó la delantera. El visitante montó después, con el gesto rígido. El hombre subió al alazán y sintió el pulso compartido. Salieron del rancho en fila, levantando una nube que el viento empujó hacia el pueblo. A lo lejos, algunas puertas se abrieron. Algunas miradas se escondieron. El campo se extendía amplio, honesto, sin lugares donde mentir. El hombre pensó que eso era quedarse de verdad, avanzar hacia lo que viene sin adornos, con la espalda recta. Cuando llegaron al llano, la figura levantó la mano. Todos se detuvieron. El sol pintó las sombras largas. El silencio volvió a tensarse. El hombre desmontó. El alazán se quedó quieto, alerta. La figura dijo que a partir de ahora, cada palabra contaría. Que no habría marcha atrás. El hombre asintió. Respiró hondo. Sabía que lo siguiente no sería un cierre, sino una grieta por donde entraría todo lo que había evitado hasta entonces, y dio un paso al frente. Listo para escuchar la primera verdad que nadie quería decir en voz alta cuando la figura abrió la boca y el viento cambió de dirección, anunciando que lo que venía no se podía detener. La figura habló con la voz justa para que todos oyeran y nadie pudiera fingir después. Dijo que el nombre del hombre no era el que usaba ahora. Dijo el otro, el enterrado, y el sonido cayó pesado sobre el llano. El visitante cerró los ojos un segundo, como si confirmara una apuesta. La viuda no se movió, pero el hombre sintió su mirada clavarse en la nuca, no como reproche sino como espera. El hombre no negó el nombre. Lo dejó caer al suelo entre todos, como se deja caer una carga que ya no sirve para avanzar. Dijo que ese nombre pertenecía a alguien que había corrido cuando debía quedarse. Que lo había cambiado no para engañar, sino para sobrevivir a la vergüenza. La figura escuchó sin interrumpir. El viento arrastró polvo en espirales lentas. El alazán sacudió la cabeza. La figura continuó. Dijo que el nombre venía atado a una noche, a un trato mal hecho junto al arroyo, a un dinero que nunca llegó a donde debía. Dijo que alguien murió esperando. No dijo quién. No hacía falta. El hombre sintió un calor seco subirle al rostro. Miró el horizonte. Pensó en el sonido del agua cuando todavía corría. Pensó en el peso de una decisión tomada con miedo. El visitante dio un paso adelante y habló por primera vez sin ironía. Dijo que esa noche no había sido solo del hombre. Que otros habían firmado con silencio. Miró a la figura, desafiante. Dijo que si iban a abrir tumbas, habría que abrirlas todas. La figura asintió, como quien acepta una regla. Dijo que no estaba allí para absolver a nadie. Estaba para equilibrar. La viuda avanzó hasta quedar al lado del hombre. Dijo que el rancho había pagado de sobra por errores ajenos. Dijo que no permitiría que la tierra se manchara por deudas viejas. La figura la miró con respeto. Dijo que la tierra no se mancha, recuerda. Y que recordar no era castigo, era advertencia. El hombre dio un paso al frente. Dijo que estaba dispuesto a responder por lo suyo. Que no escondería más el nombre ni la noche. Que diría lo que pasó. La figura levantó la mano, pidiendo calma. Dijo que las palabras importan cuando hay quien las sostiene.
Preguntó si el hombre estaba listo para sostenerlas hasta el final. El hombre respondió que sí, y supo que esa palabra lo ataba más que cualquier cuerda. El visitante soltó una risa breve. Dijo que las confesiones son bonitas cuando no cuestan sangre. Dijo que el llano no era un juzgado. Dijo que había otros que no aceptarían palabras como pago. La figura respondió que por eso estaban allí, a la vista. Para que nadie pudiera decir que no sabía. El sol bajó un poco más, afilando sombras. Un murmullo recorrió a los hombres del visitante. Uno señaló el horizonte. La columna de polvo se había acercado. Ya se distinguían figuras, caballos. El tiempo se encogió de nuevo. La figura miró al hombre y le preguntó si quería hablar ahora o después. El hombre respiró hondo. Dijo que ahora. Que no había después que valiera. Comenzó a hablar sin adornos. Contó del trato junto al arroyo, del dinero que debía pasar de mano en mano para comprar protección que nunca llegó. Contó del miedo cuando oyó los disparos lejos y supo que algo había salido mal. Contó de la decisión de no volver esa noche. No se justificó. No pidió perdón. Solo contó. El viento parecía escuchar. La viuda cerró los ojos un instante. El visitante miró al suelo. La figura no apartó la vista del hombre. Cuando terminó, hubo un silencio que no pedía aplausos ni castigo. Solo peso. La figura dijo que la verdad no repara, pero ordena. Dijo que ahora había que decidir cómo se seguía caminando con ella. La columna de polvo se acercó lo suficiente para distinguir rostros. La figura levantó el brazo. Los recién llegados se detuvieron a distancia. Uno de ellos desmontó y avanzó unos pasos. Era mayor, con la cara marcada por el sol. Miró al hombre con ojos cansados. Dijo el nombre antiguo sin odio. Dijo que había esperado ese día sin saber si llegaría. El hombre sostuvo la mirada. Dijo que estaba allí. Que no se iría. El mayor asintió. Dijo que no buscaba venganza. Buscaba cierre. El visitante resopló, molesto por perder control. La figura intervino. Dijo que habría un acto, no un espectáculo. Dijo que el llano sería testigo y nada más. Se acordó un gesto simple. El hombre tendría que devolver lo que se había roto. No dinero. Tiempo. Trabajo. Presencia. Quedarse cuando fuera más fácil irse. El mayor aceptó. La viuda apoyó la mano en el brazo del hombre. El alazán relinchó bajo, como aprobando. El visitante apretó los labios, calculando ganancias que se le escurrían. Pero el oeste no concede sin cobrar algo. Uno de los hombres del visitante dio un paso fuera de lugar. Un ruido seco cortó el aire. Nadie supo quién disparó primero. El caballo del mayor se encabritó. La figura gritó órdenes. El llano estalló en movimiento. El hombre reaccionó sin pensar, empujando a la viuda hacia atrás mientras buscaba cubrir al alazán. El visitante sacó su arma. El polvo se levantó como una pared. Entre gritos y cascos, el hombre vio al mayor caer de rodillas, no herido, sino buscando algo en el suelo. La figura se interpuso entre dos líneas de fuego, furiosa. Dijo basta con una voz que cortó el caos por un segundo. El disparo siguiente rompió ese segundo en pedazos. El hombre sintió el impacto cerca, el silbido del plomo. El alazán tiró de la rienda, queriendo salir. El hombre lo sostuvo. Miró a la viuda. Ella no se movió. No había miedo en su cara, solo decisión. El visitante gritó una orden contradictoria. Sus hombres dudaron. La figura avanzó, levantando las manos, exponiéndose. El polvo hacía difícil ver. El hombre entendió que ese instante definiría todo lo dicho. Si corría, el pasado ganaba. Si disparaba, rompía el acuerdo recién nacido. Soltó la rienda y dio un paso al frente, desarmado, gritando que pararan. Su voz se quebró en el viento, pero llegó. Algunos bajaron las armas. Otros no. Un caballo suelto cruzó el llano, desatando más confusión. El mayor levantó la vista desde el suelo y vio al hombre avanzar. Sus ojos se abrieron, reconociendo algo. La figura giró justo a tiempo para ver a uno de los hombres del visitante apuntar de nuevo.
El sol cegó un instante. El disparo resonó, y el hombre se lanzó hacia adelante sin pensar, mientras el alazán relinchaba con una fuerza que hizo vibrar el aire y todo pareció moverse a cámara lenta, esperando quién caería primero y qué decisión quedaría en pie cuando el polvo volviera a asentarse. El disparo no encontró al hombre. Encontró algo más frágil y más fuerte a la vez, el instante en que todos entendieron que ya no había vuelta atrás. La bala se perdió en la tierra, levantando un pequeño geyser de polvo, y ese gesto mínimo fue suficiente para quebrar el impulso de violencia. El eco se apagó rápido, como si el llano se negara a sostenerlo. El alazán relinchó una última vez, largo y hondo, y el sonido atravesó a todos como una orden antigua. El hombre quedó de pie, desarmado, con el pecho abierto al aire caliente. El visitante bajó el arma despacio, no por obediencia sino por cálculo tardío. La figura se plantó entre los bandos y miró alrededor con una dureza que no admitía réplica. Dijo que bastaba. Que lo que tenía que caer ya había caído. Que el oeste no necesita más muertos para aprender. El mayor se incorporó con ayuda de una rodilla. Se sacudió el polvo y miró al hombre como quien mira un terreno después de una tormenta, con cuidado, buscando grietas y promesas. Dijo que había esperado odio y había encontrado otra cosa. Dijo que no perdonaba la noche del arroyo, pero aceptaba el día del llano. Que eso, para él, era cierre. Extendió la mano. El hombre la tomó sin apretar, sintiendo el peso de lo que se entregaba y lo que se recibía. La viuda avanzó entonces, y su presencia cambió el aire. Dijo que el rancho seguiría en pie. Que no sería refugio de silencios rotos ni moneda de cambio. Que quien quisiera quedarse tendría que trabajar la tierra y sostener la palabra. El visitante miró a sus hombres y supo que el terreno se le había vuelto ajeno. Sonrió sin alegría, montó y se fue sin despedirse, arrastrando consigo una historia que ya no mandaba allí. La figura observó cómo la columna de polvo se deshacía. Dijo que había cumplido. Que el equilibrio no es justicia perfecta, pero es lo único que permite dormir. Miró al hombre por última vez y asintió, como quien entrega una llave que no se ve. Luego giró su caballo y desapareció hacia el horizonte, dejando el llano más ancho y más liviano. El sol bajó del todo y la tarde se volvió cobre. Los hombres se dispersaron sin prisa, con la sensación rara de haber asistido a algo que no se repetiría. El alazán se acercó al hombre y apoyó el hocico en su hombro. No hubo palabras. No hicieron falta. Volvieron al rancho en silencio, con el polvo asentándose detrás, como si la tierra hubiera decidido cerrar la herida. Esa noche, el porche volvió a encenderse. La viuda sirvió café caliente, no por costumbre sino por elección. Se sentaron mirando el campo. El hombre dijo su nombre antiguo en voz alta por última vez y lo dejó ir. Ella no comentó nada. Miró las estrellas y dijo que quedarse no es prometer eternidad, es elegir cada día. El hombre asintió. Sabía que esa elección no tendría aplausos, pero tendría raíces. Los días siguientes trajeron trabajo. Cercas que enderezar, agua que conducir, manos que aprender a confiar. El pueblo miró desde lejos, luego de más cerca. Algunos pidieron ayuda. Otros ofrecieron silencio bueno. El rancho se volvió punto de paso y no de rumor. El alazán, más tranquilo, dejó de golpear tablas. Aceptó al hombre como acepta la lluvia, sin condiciones. Una tarde, el mayor regresó con 2 sacos de grano. No habló del pasado. Dijo que era para la siembra. El hombre los recibió y supo que ese gesto valía más que cualquier absolución. La viuda observó desde el porche y, por primera vez, sonrió sin reservas. No era una victoria, era continuidad. Con el tiempo, las historias del pueblo cambiaron de tono. Ya no se contaban fracasos, sino decisiones. El desafío de la viuda dejó de ser burla y se volvió referencia. 25 habían caído, sí, pero uno había aprendido a quedarse. Y ese aprendizaje había ordenado más cosas que una hazaña. Una mañana clara, el hombre ensilló al alazán y salió temprano. No huyó. Volvió antes del mediodía con las manos llenas de polvo y la mirada firme. La viuda lo esperaba con pan recién hecho. Compartieron la mesa sin promesas grandes. El rancho respiraba. Cuando el sol cayó esa tarde, el hombre se quedó de pie en el límite del campo, mirando cómo la luz se partía en 2 sobre la tierra.
Pensó en la noche del arroyo y en el llano abierto. Entendió que la verdadera prueba no había sido montar un caballo indomable, sino desmontar del miedo. Sonrió apenas, como aquel primer día, sin pedir testigos. El viento pasó suave, sin cerrar puertas. El alazán levantó la cabeza. La viuda salió al porche y se colocó a su lado. No dijeron nada. No hacía falta. En el oeste, a veces, el final no es un punto, es una línea que sigue recta mientras alguien elige quedarse. Y esa noche, bajo un cielo limpio, el rancho se quedó, el hombre se quedó, y la historia, por fin, encontró un lugar donde descansar.